cuenta. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Arce, Ahumada, Bravo, doña Marta, Delgado y Nullado, de los diputados señores González, don Félix, Lilayú y Oyarzo, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de suministro a personas electrodependientes. Boletín 17.219-08. Nota del presidente del directorio de Codelco, señor Máximo Pacheco, de fecha 4 de noviembre, mediante el cual informa su disponibilidad para asistir presencialmente a presentar los resultados productivos y financieros de Codelco correspondiente al tercer trimestre, según el compromiso adquirido ante la Comisión. Asimismo, manifiesta su disposición a exponer sobre el estado actual de la Fundición Potrerillos de la División Salvador, excusando asimismo la asistencia del gerente general de la referida división, invitado a la sesión de hoy por motivos propios del funcionamiento de la operación. Oficio del Ministerio de Medio Ambiente, de fecha 4 de noviembre, en respuesta al oficio 205, en relación a la solicitud realizada a la ministra, en su calidad de presidenta del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, para incorporar a la denominada Red de Salares Protegidos el Salar Laguna Verde y aquella parte del Salar de Maricunga que no se encuentra bajo protección, ambos en la región de Atacama. Correo del Comité UDI de fecha 4 de noviembre, por el cual comunican que el diputado Marco Antonio Zulantay retira las indicaciones al proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de transición energética, que posiciona la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad, en tabla hoy, y en el mismo sentido un correo por intermedio de la diputada Joana Ahumada, de fecha también 4 de noviembre, mediante el cual retira indicaciones al referido proyecto. Correo del señor Cristian Simpson, ingeniero eléctrico, de la Comisión Energía, Colegio de Ingenieros de Chile y cooperador con agrupación Luz para Ellos Chile, de fecha 2 de noviembre, mediante el cual envía su opinión y reflexión acerca de las sesiones de las Comisiones de Derechos Humanos del Senado y de Minería y Energía de la Corporación relacionadas con el tema del subsidio eléctrico a los pacientes electrodependientes. Y finalmente una nota del jefe de la bancada Frente Amplio Independientes, de fecha 6 de noviembre, por el cual comunica que la diputada Javiera Morales reemplazará al diputado Patricio Rosas durante la sesión ordinaria de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. El acta de sesión 110 queda a disposición de las señoras y señores diputados y vamos a proceder rápidamente con la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. ¿Varios se ve al final? Sí, lo vamos a ver después al final porque vamos a hacer una reportación bien corta y vamos a hacer varios para tener tiempo. El objetivo número 1 es recibir a la señora ministra de Minería y el vicepresidente ejecutivo de ENAMI con el objeto de que presenten el plan de modernización de la Empresa Nacional de Minería. Se ha invitado con este objeto a la señora ministra de Minería, señora Aurora Williams, quien asiste junto a la coordinadora legislativa, señora Carolina Herrera, y a la asesora legislativa, señora Maritza Cabrera. Y también al vicepresidente ejecutivo de ENAMI, señor Iván Minars, quien asiste junto al jefe de gabinete, señor Iván Couso, y a la jefa de Comunicaciones Corporativas y Asuntos Públicos, señora Magdalena Radrigán. También en el punto número 2, votar en particular hasta total despacho el proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de transición energética que posiciona la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad según el boletín 16.078-08 en segundo trámite constitucional y primero reglamentario con urgencia calificada de suma. Para estos efectos se ha invitado también al ministro de Energía, señor Diego Pardo Lorenzo, quien asiste junto a su jefe de gabinete, señora Pamela Torres, y al jefe de comunicaciones, señor Andrés Muñoz, y los asesores legislativos, señores Fernando Monsalve y Sergio Herrera. Vamos a dar la palabra de inmediato a la señora ministra de Minería, Aurora Williams. Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias, presidente. Los saludo a usted y por su intermedio a los diputados y diputadas acá presentes, a los señores y señoras asesoras, que no voy a ahondar, presidente, en la importancia que tiene la pequeña minería, dado que los diputados y diputadas están familiarizados con estos temas. Señalar que para nuestro gobierno es importante tener una mirada de una política respecto de la pequeña minería amplia. Y es por ello que hace pocos días ha concluido el proceso de participación ciudadana de una política pública de fomento a la pequeña minería que renueva
los ámbitos de acción que hasta este momento habíamos visto en nuestro país. Nos hemos preocupado también de ámbitos que tienen que ver con los aspectos procedimentales de pequeños mineros, de manera que efectivamente se enfrenten a menores costos y por otro lado también a procesos más fluidos. Dentro de ese contexto, la Empresa Nacional de Minería cumple un rol fundamental y es un eje dentro de lo que significa la política de pequeña minería en nuestro país. Nos ha tocado tomar decisiones difíciles, algunas no compartidas en este espacio por diputados o diputadas. Sin perjuicio de ello, queremos señalar que al primer semestre del año 2024, la Empresa Nacional de Minería presenta una pérdida inferior casi en un 50% a la pérdida que tuvimos el primer semestre del año 2023. Redujimos la pérdida de 108 millones a 54 millones de dólares al cierre de junio 2024, lo que aún se mejora al cierre de septiembre del año 2024. Señalar además de la propuesta que hemos hecho en la partida del Tesoro Público a este Congreso de la República en el presupuesto 2025, en donde hemos señalado una capitalización para ENAMI de 25 millones de dólares y un aumento de los fondos de fomento, también conocido por diputadas y diputados aquí presentes, que tienen que ver con aquel establecido en el Decreto Supremo 76 del año 2003, y se incrementó en un 25% desde 8 millones de dólares a 10 millones de dólares. Señalar además que el presupuesto 2025 contempla una glosa especial que fue señalada por los parlamentarios en el presupuesto 2024 que permite que los gobiernos regionales transfieran directamente recursos a la Empresa Nacional de Minería. Esta glosa se repite en el presupuesto 2025 y queremos señalar que en Antofagasta firmamos un convenio ENAMI con el gobierno regional de Antofagasta por 1.800 millones que permite la compra de chancadores para Tocopilla y para Taltal. Y en el día de ayer, circunstancialmente, se ha firmado con el gobierno regional de Atacama del orden de 1.900 millones de pesos la reposición de los chancadores de la planta Manuel Antonio Mata y de la planta Osvaldo Martínez, Copiapó y El Salado. Por lo tanto, dar cuenta también de que la glosa que fue establecida en el presupuesto 2024 ya está en aplicación y es conocida desde el punto de vista de los procesos administrativos que se requieren. Hemos también entregado a ENAMI dos desafíos importantes, como es la modernización de la Fundición Hernán Videla Lira, que se encuentra en plena etapa de evaluación ambiental, y por otro lado, el desarrollo de proyectos de litio en salares altoandinos. En ese contexto y en lo que significa la empresa, la Administración ha tomado el desafío de desarrollar un plan estratégico. Y, presidente, le solicito a usted y por su intermedio a la comisión que el plan estratégico lo presente el vicepresidente de ENAMI. Muchas gracias, ministra. Tiene la palabra el vicepresidente don Iván Mina. Gracias, presidente. Voy a subir la presentación para apoyarme. Espero que funcione. El plan de desarrollo estratégico fue un desafío que se planteó la empresa, su renovación desde mediados del año 2022. En una primera etapa de la discusión de la renovación de este plan de desarrollo estratégico, se comienza terminando el primer semestre con reuniones más bien internas referidas al trabajo del directorio con la administración. Luego se hace un proceso participativo bien intenso con la concurrencia de los actores de la pequeña minería, de La Serena, de Antofagasta, de Atacama, de la zona centro. Hubo una reunión particular para la gente de los ejecutivos y mineros de la mediana minería, también con los dirigentes sindicales de nuestra empresa, lo cual fue un proceso que contó con la participación de 287 personas y fueron más de 1.334 horas de trabajo en 8 sesiones en las cuales se estuvo trabajando participativamente.
Con posterioridad a este trabajo, la empresa entró en una discusión nuevamente interna y lamentablemente esta primera etapa, cuando presenta la administración a su directorio la propuesta de plan estratégico, esta no fue aprobada. Eso sucedió pocas semanas antes de que se haya producido el cambio de todo el equipo de minería, donde llegamos la ministra, la subsecretaria y yo, y entonces tuvimos que hacer una revisión de la situación en la cual nos encontrábamos. Probablemente la razón fundamental por la cual fracasó o no hubo un acuerdo en parte del directorio es porque lo que estaba detrás, y diciéndolo de alguna manera, es como cuál era el elefante que estaba en la sala y que nadie estaba mirando. Estos son los resultados de la empresa desde el año 2004 hasta el año 2023. Y tenemos que inevitablemente la empresa ha manifestado pérdidas sistemáticas en los últimos 14 años. En esta lámina, a diferencia de las otras que presentamos en sesiones anteriores, estamos poniendo los márgenes de explotación. Eso es la suma de la resta entre lo que uno compra y vende, ¿ya? Y entonces, tan simple como eso, entre lo que la ENAMI compra y vende, ha estado siempre perdiendo. Luego, cuando vienen los resultados operacionales, lo que hay que agregar son los costos de administración y venta, por lo cual normalmente sigue bajando, y los resultados finales vienen impulsados por los costos financieros y otros que se siguen impulsando. Cualquiera sea el indicador, lo que la empresa ha estado en una condición de pérdida de manera permanente. Eso ha ido acompañado, porque además también estamos poniendo los gobiernos, porque nosotros entendemos que este no es un problema de un gobierno en particular. Creemos que la situación se ha venido arrastrando por varios gobiernos. Esta es la condición de la deuda total bancaria de la empresa, que también muestra cómo va subiendo de manera desenfrenada o sin ninguna manera de controlarlo. Y en eso la situación que nosotros nos encontramos es con los créditos bancarios detenidos, la banca cuestionando nuestra condición, y la discusión que tuvimos la primera vez que fuimos citados acá era si esta empresa tenía capacidad de seguir operando y seguir continuando con su tarea. En ese momento nosotros desarrollamos una estrategia con múltiples vías. La señora ministra ha planteado algunas de las que ya se han concretado, pero aquí estamos tratando de plantear cuál fue un esquema más general. El primero fue un compromiso total de mantener los poderes de compra y las plantas operando. Nosotros entendemos que ese es el espacio donde se desarrolla con mayor intensidad y donde la pequeña minería depende de esta cadena de suministros, esta cadena en la cual si ellos no tienen dónde vender sus productos, donde nosotros no tengamos dónde procesarlo y finalmente no lo pongamos en los mercados internacionales, detiene este eje circular virtuoso de la empresa, y por eso definimos que lo principal que tenía que suceder es que los poderes compradores tenían que seguir funcionando, nosotros teníamos que seguir pagando y operando, y buscamos darle continuidad a los proyectos de más largo plazo. No podíamos detener la empresa, por eso la modernización de la fundición ha sido uno de los temas que como administración hemos tomado con mucha fuerza en los últimos 14 meses. La ministra ya se refirió al tema, el proyecto Alto Andino, que es parte de la Estrategia Nacional del Litio, pero también otros como fue la modernización y actualización de la planta de electroobtención en Mata y otros proyectos que no vamos a detallar por tiempo. Este plan también contempló una discusión con nuestros sindicatos, que ellos solicitaron la salida de la gente de mayor edad, y generamos un plan especial de egresos también como un mecanismo de darle un incentivo a los trabajadores que ya estaban en condiciones de salir, pero también de aliviar el ítem remuneracional de la empresa. Paralizamos la fundición en Nambié La Lira, ya largamente discutido y comentado en otros momentos. Hicimos un ajuste con respecto a lo que la empresa dispone de recursos para hacer fomento directo y lo que es el presupuesto de la Nación. Ustedes recordarán que durante años la empresa destinó más recursos al fomento directo que los que estaban asignados en el presupuesto de la Nación, y determinamos que debíamos tener presupuestos ajustados, y en ese sentido hemos buscado que lo que el presupuesto nos asigne es lo que nosotros gastemos, y también buscamos mecanismos para disminuir significativamente la deuda, y en ese contexto es donde se produce la venta del 10% de quebrada blanca. Esos son los lineamientos, algunos internos que nosotros desarrollamos. También hay otros externos que dependían de otros actores. Se logró en el mes de febrero un aval explícito de parte del Estado para sostener deuda, 100 millones, que es un procedimiento que se tiene que hacer con el sistema de empresas públicas.
Se buscaron vías de financiamiento alternativos. El presupuesto del año 2024 permitió que los gobiernos regionales invirtieran en proyectos de la ENAMI, y por eso la ministra ya lo ha señalado. Los chancadores, tanto de la región de Antofagasta como de la región de Atacama, vienen por esa vía, por esa glosa que se aprobó y hemos logrado concretar. También tenemos la visión de poner una capitalización del Estado. Hoy día en el presupuesto que se está discutiendo para el año 2025, en la propuesta del gobierno vienen 25 millones de capitalización. El aumento de los recursos para el fomento directo, cosa que también vienen en el proyecto, pasando de los 8 millones históricos a 10, un aumento más de un 25%. Y también lo que está ahí, y es materia que la ministra tiene que abordar, el gobierno corporativo de la empresa también es parte de lo que deberíamos ser capaces de resolver o avanzar en tiempos próximos. Teniendo este escenario, lo que podemos mostrar es que los números de la empresa en la proyección que tenemos para el año 2024, en los márgenes de operaciones, significa entre lo que compramos y vendemos, estaríamos en números azules ya para este año 2024. La proyección que tenemos en el presupuesto del próximo año es que vamos a mantener esa condición en números azules y los vamos a aumentar al poner los gastos de operaciones más los de venta. Estamos este año negativos en torno a 10 o 15 millones, pero ya para el presupuesto del próximo año pensamos estar en números azules. El resultado final este año se ve impactado por la venta de Quebrada Blanca, por eso no tiene esa línea verde que va hacia arriba, no es algo que haya que tomar porque es un evento por única vez, y lo que nos sucede es que el próximo año tenemos una pérdida alrededor de 33 millones y esa es la condición en la cual está hoy día la empresa y estamos proyectando los resultados. Entonces, las medidas que se tomaron han tenido resultados no solamente para el año 2024, también presentan un año 2025 bastante más favorable que lo que han sido la seguidilla de años anteriores, para mostrar una tendencia que empieza a recuperar la sostenibilidad financiera de la empresa. Y bueno, el tema de la deuda, que es otro de los apremiantes, también se logra bajar producto de la venta, no solamente para el año 2024, sino que también el próximo año vamos a disminuir en torno a los 30 o 35 millones el nivel de endeudamiento bancario de la empresa. Teniendo este escenario, cuando ya habíamos avanzado en ese espacio, la Administración junto al Directorio tomó la decisión de retomar la discusión del Plan de Desarrollo Estratégico, que es lo que nos han invitado a presentar, pero creímos que era importante contar la historia completa con las dificultades que ha tenido la compañía y también que entregan cuál es el contexto en el cual se está dando esta discusión, y también explican algunos de los elementos que son distintivos de este plan que vamos a pasar a presentar. El directorio resolvió que fuéramos apoyados por una empresa externa en este procedimiento. La empresa que contratamos es la empresa Matrix, que ya había tenido trabajos con la Empresa Nacional de Minería el año 2021. De todas maneras, fue un proceso, una licitación donde se invitó a más de 20 empresas prestigiosas del país que se dedican a este tema. Hubo varias ofertas y la que resultó ganadora fue la de la empresa Matrix, tanto por precio como por las prestaciones que se comprometió. La estrategia que acordamos buscaba 3 líneas de trabajo. Uno es la estrategia, básicamente. La otra son cuáles son los proyectos que tienen que ir recogiéndose, que van bajando y van materializando la estrategia. Y un instrumento de PMO, que es lo que hace, básicamente es una herramienta de gestión y de control para que los lineamientos y lo que uno va definiendo se vaya cumpliendo en tiempo y objetivo. Como los tiempos eran acotados, la empresa es una empresa que está en marcha, no estamos inventando nada, partimos por la definición de los lineamientos, pero al mismo tiempo hicimos junto a la empresa una construcción de cuáles eran los proyectos que hoy día se estaban ejecutando en la empresa, y se buscó de alguna manera, antes de tener los lineamientos, cuáles son los que teníamos que ser capaces de avanzar en el segundo semestre de este año. Y entonces lo que voy a pasar a presentar son los 2 elementos más importantes de lo que hemos estado trabajando hasta ahora, que es la definición de los lineamientos estratégicos que fueron aprobados por el directorio de nuestra empresa el 28 de agosto pasado, y cuáles son los proyectos que están en ejecución en oleada 1 y 2 que están siendo implementados junto con la asesoría de esta empresa y todas las gerencias de la empresa. En general, la parte de estrategia, voy a mostrar algunos de los elementos, pero no han sido aún aprobados por el directorio, van a ser presentados recién en el 25, por lo cual los vamos a presentar básicamente para que se tenga una idea, pero hasta que no sean aprobados por el directorio no son los instrumentos oficiales de la empresa. Bueno, ¿cuáles son los lineamientos estratégicos que la ENAMI ha definido? Lo primero es que
no vamos a inventar la ENAMI. La ENAMI está creada por ley, tiene objetivos que están definidos, tiene más de 60 años de historia en las cuales su rol y su misión dentro de lo que es el escenario de la pequeña minería no la vamos a cambiar. Lo que tenemos que buscar cuáles son los énfasis y las razones en las cuales en este periodo, que además hemos definido que es un periodo breve, que es para sacar a la empresa de la condición de dificultad operacional en la cual se encuentra, nosotros creemos que esto tiene que ser revisado en 2 o 3 años más porque esto responde a las condiciones actuales que esperamos superar con bastante rapidez. Y entonces lo primero es cuál es el propósito para este periodo, y el primero es impulsar la formalización, crecimiento y desarrollo sostenible de la pequeña y mediana minería de Chile, a modo que actúe como un motor de progreso y beneficio social en los territorios donde opere. Y entonces creo que lo más importante y una discusión que dio el directorio con mucha fuerza era por qué íbamos a establecer un propósito, y la primera idea que se sostiene en el propósito es la formalización. La formalización siempre se ha planteado como uno de los resultados que la empresa nacional de minería entrega. La comparación tradicional que se hace de la informalidad en la pequeña minería de Perú y otros países de la región, siempre se ha mostrado que es la ENAMI la que ha resuelto, o la estrategia de ENAMI que ha resuelto o ha blindado al país de esa condición, de tener minería no formalizada o ilegal. Y creemos que es importante en este periodo ponerlo al centro, porque además tenemos indicios de que en varias regiones del país la desformalización o la minería informal está avanzando. Y si no somos capaces de ponerla al centro del trabajo de nuestra empresa, no hay otro organismo que pueda abordarlo desde la perspectiva de dar incentivos y no solamente del castigo. Y creo que eso es bien importante en torno al propósito que aparezca en la primera línea. El primer lineamiento dice alcanzar y mantener el punto de equilibrio financiero de manera eficiente, adoptando estándares de excelencia DSG y seguridad en nuestras operaciones, y adoptando la organización y los modelos de negocio para lograr este objetivo. Y entonces aquí aparece una discusión que dio el directorio con mucha fuerza, y yo creo que es bien distintivo de este plan de desarrollo estratégico versus lo que pueden haber habido antes, es que esto es un medio y no un objetivo. Tener hoy día un financiamiento equilibrado en una empresa normal no debería ser un objetivo. No debería tener finanzas sanas para poder cumplir los otros roles. Pero el directorio ha resuelto ponerlo como un lineamiento estratégico, porque hay que generar un cambio cultural, tanto en la empresa como en el sistema minero del país, que una empresa, para seguir funcionando y cumpliendo su rol, tiene que tener un financiamiento sostenible, y eso es lo que se ha tratado de relevar en este punto. Luego también se releva el tema de poder adaptar y adoptar una organización y un modelo de negocios, y eso es bien importante. La empresa nacional de minería tiene varios modelos de negocio hoy día funcionando de manera simultánea, que corresponden mucho a realidades históricas, geográficas y culturales. Por simplificarlo, nuestros poderes de compra los podríamos dividir en 3. Tenemos poderes de compra secos, en los cuales nosotros compramos el mineral pero no tenemos dónde procesarlo. Nosotros tenemos poderes de compra en las cuales nosotros compramos el mineral y lo procesamos en las plantas propias de la empresa. Y tenemos poderes de compra en los cuales nosotros compramos el mineral y lo procesa un particular, un tercero, los contratos de maquila, como se llaman dentro de nuestro sistema. Y entonces también tenemos que buscar cuál de esos modelos en cada uno de esos lugares corresponde y nos puede generar hoy día un sistema de financiamiento equilibrado. El punto 2, o el lineamiento 2, dice maximizar el uso, explotación y exploración de los activos mineros propios y de terceros en favor de la pequeña y la mediana minería, habilitando la creación, el desarrollo y la escalabilidad de los proyectos, de los nuevos proyectos. Y entonces aquí lo primero es por qué aparece dentro de este lineamiento que no solamente nos vamos a preocupar de los activos mineros propios de la propia empresa, sino que también nos tenemos que preocupar o hacernos cargos de los activos mineros, o de cómo maximizamos el uso de los activos también de particulares. Y quiero dar algunos de los ejemplos. Hoy día estamos con mucha fuerza trabajando en alianzas con empresas privadas que están poniendo su propiedad minera a disposición de los pequeños mineros a través de la ENAMI. Y entonces estamos hablando de propiedad minera que hoy día es de grandes compañías mineras
que solo la ANAMI lo que está haciendo es poniendo a la disposición de los pequeños mineros. Es toda la actividad de terceros, pero eso está permitiendo abrir parte del territorio que ha estado cerrado para la pequeña minería en otros lugares. Y también el modelo de negocio en el cual funciona la ENAMI, donde nosotros operamos con maquila de particulares, también es poner en valor activos que no son de la empresa, pero que funcionan dentro del esquema que está haciendo, y eso creemos que tenemos que avanzar. Los otros son los temas tradicionales, que es desarrollar y escalabilizar los proyectos. Eso significa tener más pequeños mineros y que esos mineros vayan creciendo para mejorar su eficiencia y sus márgenes de negocio. El lineamiento número 3 dice promover a la pequeña minería mediante pequeña y mediana minería de manera rentable, eficiente, sostenible, a través de un rol activo en la transferencia de tecnologías, la adopción de crecientes estándares de ESG y de seguridad, y impulsar y el impulso activo de la investigación, desarrollo y innovación. Esto es evidente. Nosotros como empresa lo que hacemos es poner nuestros instrumentos de fomento, nuestros equipos de trabajo en beneficio de los pequeños mineros, y tratamos de que ellos vayan tomando las mejores prácticas, y es uno de los lineamientos que creemos que es importante seguir empujando. Y el cuarto, que diría yo que es el tercero más importante, distintivo, tanto como el tema de la formalización, el tema de alcanzar el equilibrio financiero, el cuarto, creo que el cuarto lineamiento tiene el tercer elemento, creo que distintivo, que dice optimizar el beneficio de ENAMI, que ENAMI genera a Chile, balanceando su contribución al Estado de Chile, a las comunidades donde opera y a los pequeños y medianos mineros del país. ¿Y qué es lo que quiere decir esta frase? Es que la ENAMI no solamente puede ser medida por el resultado económico de su balance o su estado financiero, sino que cuál es la riqueza que es capaz de generar en cada uno de los territorios. Cuando nosotros estamos hablando de la formalización en temas de seguridad, hoy día que el crimen organizado ha crecido en el país, efectivamente que no entre el crimen organizado en la pequeña minería es una ventaja, y eso tiene que ser de alguna manera una actividad que la empresa o sus lineamientos tomen. El desarrollo que genera la pequeña minería en cada una de las ciudades en las cuales nosotros funcionamos, donde los insumos, los trabajadores que participan en la industria, en la pequeña industria minera, tienen un impacto real en los territorios, y eso tiene que ser medido y tiene que ser parte de nuestro lineamiento. Y eso es bien importante que hagamos ese balance. Se puede llamar que de alguna manera una evaluación social, pero creemos que puede ser más allá de lo que normalmente se entiende por evaluación social. Cada uno de estos lineamientos se están bajando a objetivos. Esos objetivos se están estableciendo KPI, y esta es la parte que ya tenemos desarrollada, pero no ha sido discutida ni aprobada por el directorio, y por eso hago el ejemplo del lineamiento 2, y por eso puede tener modificaciones, pero creo que es bueno para entender cuál es la idea en la que estamos trabajando en este plan de desarrollo estratégico. Y entonces los objetivos específicos dice lograr el empadronamiento universal, y eso es ponerse como objetivo particular de la empresa, es que todos los pequeños mineros del país estén empadronados. La importancia del empadronamiento es que con eso podemos garantizar que estén cumpliendo con las leyes sociales, con las leyes ambientales, que estén cumpliendo con que la propiedad en la cual están operando está bien, tiene un contrato y está bien avenida. Después dice promover la explotación, la exploración, el conocimiento y la gestión de las propiedades mineras. Eso significa que la cartera de propiedades mineras que tiene la empresa seamos capaces de desarrollarla y ponerlo al servicio de la pequeña minería, y así cada uno de los objetivos, y cada uno de esos objetivos tiene además indicadores que en el corto plazo nos van a poder mostrar si estamos avanzando. En el caso del 2.1, el KPI es pequeños mineros empadronados versus el total. O sea, algo tan básico, es decir, cuál es la cantidad de informalidad que tenemos. Y entonces ese tipo de indicadores nos permiten entender de mejor forma si nuestros lineamientos están siendo aplicados o no. El segundo punto que nos interesaba poder contarles es que ya tenemos varios planes. Nosotros hemos ya llamado oleada 1 y 2, que son los proyectos que hoy día estamos implementando en diferentes áreas de la empresa. Ya que voy a ser breve en esto, quizás no los voy a mencionar todos, pero alguno es implementar un modelo operativo en nuestros planteles que permita mejorar su sistema de desempeño. Nosotros tenemos que lograr que nuestras unidades propias, nuestros planteles se optimicen, y por eso tenemos que buscar mecanismos de operaciones, de modelos de operaciones que nos maximicen los resultados, y tenemos un fuerte trabajo en dos modelos que hoy día estamos haciendo en Delta y en Salado,
y ya lo estamos escalando a Mata para buscar que los equipos de trabajo efectivamente logren el mejor resultado con los equipos y con lo que hoy día estamos funcionando. El segundo, yo diría que es algo que yo personalmente hubiese esperado que la empresa ya contara, que estamos estableciendo un sistema de torre de control. Eso significa tener los indicadores básicos para cada una de las unidades de negocio y poder saber cómo se van moviendo día a día, semanalmente, cada una de las unidades de negocios. La ENAMI no cuenta con ese instrumento de gestión que es tan importante. Y así tenemos en esta primera oleada, pasando a la segunda oleada que también ya estamos desarrollando, y yo creo que es importante, por ejemplo el 6, es desarrollar un sistema de medición del impacto y la retroalimentación de lo que significan hoy día nuestros instrumentos de fomento. O sea, cuando el presupuesto de la Nación nos entrega $3 millones todos los años y nosotros hacemos un programa que se llama de recursos y de reservas, hoy día tenemos que buscar una manera de evaluarlo y tener la forma de tener un control de cuál es el impacto efectivo que está teniendo esos recursos y ese proyecto y ese sistema, y estamos trabajando en esa línea. Uno de los grandes problemas que tiene la empresa es que no tiene un mecanismo para asegurar su abastecimiento en el mediano y largo plazo. Y en el negocio minero la mirada a largo plazo es muy importante por las inversiones que se tienen que desarrollar. El 7 que estamos desarrollando es buscar un sistema, un plan sistemático que nos permita asegurar el abastecimiento de mediano y largo plazo de nuestros planteles. Voy a pasar el 8, estamos buscando cuál es la estructura adecuada para el periodo de la empresa. El 9, estamos generando un modelo operativo para nuestros poderes compradores. Cuando nosotros hablamos del poder comprador, es el espacio fundamental donde el pequeño minero llega con su mineral, nosotros lo pesamos, lo muestramos y le pagamos. Son los 14 que están funcionando hoy día en el país y creemos que es de los lugares más rezagados que tiene la empresa, pero que tiene un alto impacto en lo que es el trabajo de la pequeña minería. Y ya vamos terminando, la idea de este plan de desarrollo estratégico es un plan de desarrollo estratégico que es liviano, que se va moldeando, que busca que los lineamientos que ya hemos presentado puedan ser utilizados por diferentes administraciones. Creemos porque además en el momento que se está desarrollando ya queda poco de gestión de nosotros y sería bastante desalentador y poco eficiente para una empresa como ENAMI que llegara a la siguiente administración y tuviera que hacer de nuevo un proceso de este tipo. Por eso hemos buscado un ejercicio que sea liviano, que permite básicamente ir insertando los proyectos que vayan siendo prioritarios por cada una de las administraciones que vengan llegando. Eso significa que las líneas estratégicas se van a mantener, ustedes las han visto, son bien generales, pero van a los problemas fundamentales de la pequeña minería, y las diferentes oleadas de proyectos que se tienen que ir de alguna manera encadenando con los objetivos y con los lineamientos estratégicos de la empresa, son obligación desde 1 de enero en adelante de que las vayamos implementando desde la empresa en diferentes oleadas. Nosotros ya estamos preparando la tercera oleada que debería empezar a funcionar en el primer semestre del año 2025, pero la idea es que se siga en esa condición. Y por otro lado, lo que está abajo, el soporte, el PMO, esta herramienta de gestión que permita ir alineando e ir evaluando si los proyectos están cumpliendo sus objetivos o no. Presidente, eso es el trabajo en lo que estamos hoy día desarrollando. Creemos que es importante que ustedes lo conozcan. Estamos contentos de que nos hayan invitado a poder hacer esta presentación. Podemos extendernos largamente en cada uno de esos puntos, pero entendemos que estamos acotados en 1 hora, pero estamos disponibles si se requiere que abordemos algún punto en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, don Iván. Señora ministra, ¿quiere complementar en algo para abrir la ronda de preguntas? Gracias, presidente. Sí, efectivamente quisiera complementar que uno de los temas más relevantes desde el punto de vista de poder generar políticas de Estado es tener un gobierno corporativo de ENAMI que en la práctica se acoja a las recomendaciones de la OCDE, y nuestra visión es que durante el mes de noviembre podamos ingresar el proyecto de ley a través de esta comisión para poder realizar los cambios en el gobierno corporativo conforme a los cánones de la OCDE. Eso, señor presidente. Muchas gracias, ministra. Vamos a ofrecerle la palabra respecto a esta presentación. Diputado Mulet. Diputado Castro y después el diputado Mulet. Gracias, presidente. Saludar a la ministra, saludar a los expositores, al presidente. Quisiera hacerle 2 preguntas. La primera es con respecto a Quebrada Blanca.
Quebrada Blanca hasta el día de hoy, a mí me parece que fue subvalorado su valor. Quebrada Blanca, ustedes lo vendieron de una forma, siento yo, sumamente secreta. Fue algo que se llevó a cabo muy sellado y si se han hecho análisis efectivamente de lo que implicó el haber vendido algo que tenía una rentabilidad proyectada de 2.000 millones y lo vendieron en 520 millones de dólares, según entiendo, puedo estar equivocado en las cifras. Lo otro es para preguntarle con respecto a esta empresa Matrix, esta consultora, quiénes son los dueños, quién está detrás de esta empresa y si ha trabajado anteriormente con ustedes, cuáles son los resultados que ha tenido esta empresa, porque se ha comentado que era una fachada de personajes de desempeño del sector público. Entonces me preocuparía a mí que esto fuese así. Quiero saber quiénes son las personas que están detrás de esta empresa. Eso, señor presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Castro. Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet. No, ningún problema. No, miren, yo creo que he puesto harta atención para ver, pero bueno, yo he tenido discrepancias bastante claras con la gestión de la ministra como presidente del directorio de el señor Milar, digamos. Yo creo que eso lo sostengo, digamos. La verdad es que esta presentación que hacen hoy día no me dice mucho, ¿ah? Me llama la atención, en primer lugar, que no aparezca dentro de los lineamientos estratégicos la fundición. De lo que hemos escuchado hasta ahora no aparece absolutamente nada de eso. Creo que se hayan capitalizado en 25 millones de dólares en una serie de condiciones en este presupuesto a la nación, puede uno entenderlo con un mérito, pero después de la venta de Quebrada Blanca la entiendo, la verdad, como una cuestión mínima. Y el aumento de fomento en 25% con una serie de restricciones también que están en la ley de presupuesto, la verdad es que en mi juicio no se condice con los problemas que la empresa tiene. Creo que el diagnóstico de la empresa, hay un estudio de Matrix que hizo el año 2021, estamos en 2024. Nosotros, por lo menos yo tuve acceso a ese estudio hace un poco tiempo atrás. El diagnóstico era claro, yo en eso sí puedo compartir el diagnóstico de destrucción de esta empresa o de malas administraciones durante los últimos años. O sea, llegó el gobierno del presidente Boris a hacerse cargo de un problema que efectivamente no se generó o no partió en el gobierno del presidente Boris, sino que viene efectivamente de muchos años atrás. El tema del endeudamiento mostró un gráfico el señor Iván que señala, ¿cierto?, cómo sube, particularmente en el gobierno de Piñera 2 sube mucho más el endeudamiento. Me gustaría ver ese gráfico de nuevo si se puede. Pero era algo que de alguna manera se sabía. A este gobierno le quedan 15 meses aproximadamente y hay una propuesta de desarrollo que uno la podría haber entendido al inicio, digamos, pero no en el tercer tercio. Entonces, ¿qué puedo decir? Me preocupa todavía el tema del 10% de Quebrada Blanca. Yo he pedido una serie de antecedentes que no me los han hecho llegar. En la última oficio que hizo llegar la administración de la empresa señala que, invocando un artículo del Congreso, digamos de la ley del Congreso, de reserva, que no lo puede entregar al Congreso, algunos antecedentes. Y bueno, yo creo que es muy importante, pues yo tengo antecedentes que en determinado momento, no sé si en esta administración, entiendo que la administración anterior, la empresa renegoció condiciones del 10% en Quebrada Blanca respecto de el tiempo en que recibiría los flujos futuros. Yo todavía no tengo acceso a todos esos antecedentes. Esa información que tengo que no he podido revelar. Pero más allá de eso, y no me voy a focalizar en eso, creo que evidentemente la enajenación del 10% de Quebrada Blanca fue un golpe, no sé si mortal, eso lo vamos a ver en 2, 3 o 4 años más o 5 años más, pero creo que fue una muy mala decisión para Codelco y para la pequeña y mediana minería. Muy mala decisión. Solo habiendo obtenido, ¿cierto?, el aval o la garantía del Estado para renegociar la deuda que se planteó desde el inicio de este gobierno por la anterior administración, podría haberse, ¿cierto?, con ese mismo 10% haber garantizado el pago de las deudas futuras. De manera que creo que yo mantengo esa impresión.
reitero dos cosas. De oleadas, yo creo que aquí han habido dos oleadas que ha hecho esta administración. Una oleada primero que destruyó a Paipote y dejó a la empresa sin una fundición, antes del tiempo, sin calzar con la nueva fundición, y una segunda oleada que fue la venta del 10% de Quebrada Blanca, que terminó quitándole el mayor activo que tenía esta compañía y dejándola en el suelo. Seguramente no va a tener tantas pérdidas, pero creo que la empresa hoy día vale mucho menos de lo que valía cuando se inició la actual administración de la empresa. Y yo creo que así se tiene que medir. De manera que me preocupa y creo que la propuesta que han hecho, por lo menos son lineamientos generales, que van a depender de una futura administración, no de lo que pase de aquí a 15 meses más. Muchas gracias, diputado. Le doy la palabra a la ministra. Sí, es que van a responder primero de a dos, para no acumular tantas preguntas. Ministra, por favor, lo que consultaba el diputado Castro, la reflexión del diputado Molina. Muchas gracias, presidente. Bueno, señalar que el trabajo que estamos acá presentando es un trabajo primero que nace desde las bases mismas de la Empresa Nacional de Minería. Acá no hay un trabajo, digamos, a puerta cerrada. Nosotros mantenemos vínculos permanentes con los pequeños mineros de nuestro país. Tanto es así que hoy día tenemos funcionando mesas de trabajo en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso en particular, que es donde tenemos la mayor concentración de pequeños mineros. Respecto a la transacción de Quebrada Blanca, yo quisiera señalar que no fue una negociación secreta, fue una negociación que se realizó con los estándares propios de negociación de dos empresas. Por lo tanto, no permiten que naturalmente se conozcan dicho antecedente hasta que no está cerrada la negociación. Por lo tanto, de esa manera se realizó. El directorio de la compañía tuvo a la vista estudios vigentes, actuales, de valorización a través de métodos validados en términos de mercado del valor de esta transacción de Quebrada Blanca, que además, más allá de la transacción económica, que efectivamente corresponden a 520 millones de dólares, incluye una serie de otros ámbitos que están respaldados en el convenio que firmó hace una semana la Empresa Nacional de Minería con Codelco, en el sentido, por ejemplo, del traspaso de pertenencias mineras, tanto en arriendo como en propiedad, y las colaboraciones en materia de litio y de fundición. Quisiera, además, respecto de Matrix, lo voy a dejar a la administración que responda. La verdad que Matrix es una empresa que ha trabajado con el directorio, en lo personal puedo decirlo porque soy parte de dichas reuniones. Respecto a que en los lineamientos no esté explícito la fundición, queremos señalar que sí lo está incluido en los planteamientos estratégicos que ahí están señalados y que están en términos generales. Si usted lo estima, presidente, y así lo determinan los diputados y diputadas, nosotros estamos disponibles a profundizar y naturalmente los conceptos que aquí se usan como OLA 1 u OLA 2 son conceptos de ordenamiento principalmente y son conceptos que se usan en este tipo de situaciones. Respecto de la capitalización de 25 millones de dólares realizada, propuesta en el presupuesto que hemos presentado al Congreso de la República para su discusión, queremos señalar que este obedece al plan de trabajo con los planteles. Es aquello lo que vamos a capitalizar, lo que vamos a mejorar. Las capitalizaciones, y pueden ser debidamente revisadas, corresponden a los proyectos de futuro de las distintas empresas. No se hacen cargo, por ejemplo, de pagar la deuda, ¿ya? Y así lo podemos ver en las últimas 3 o 4 capitalizaciones que se han realizado. Por lo tanto, estos 25 millones de dólares obedecen al plan del orden de los 25.200.000 dólares, que es el mejoramiento de los planteles y que es el compromiso con los pequeños mineros. Respecto del tema de fomento, de haber subido desde 8 a 10 millones de dólares, estos montos que son bastante conocidos por los parlamentarios que son de la zona,
corresponde efectivamente un aumento del 25%. Recordemos que la DIPRES realiza evaluaciones de sus programas. Estos programas tuvieron una evaluación correspondiente al año 2018 al 2022 que tuvo observaciones bastante complejas. Hemos hecho un trabajo tanto en la Empresa Nacional de Minería como en el Ministerio de Minería en los proyectos ex ante para poder resolver las observaciones que tenía. Y quiero señalar que en particular en el día de ayer tuvimos una reunión en Copiapó con el equipo de fomento. El trabajo que hoy día se realiza permite asumir gran parte de las observaciones y mirar de otra manera la prestación que realiza Fomento. Señalar además que los programas estratégicos son programas de mediano plazo. O sea, no existe una forma de mejorar a la empresa que lo hagamos en un mes, en 2 meses. Eso no es factible. Y la implementación de los distintos objetivos estratégicos, sus planes y sus programas, conlleva un periodo de tiempo. De allí también es que esto se aúna con la modificación del gobierno corporativo que permita realmente distanciar a la empresa del ciclo político y poder cumplir con altos estándares en la conformación de sus directorios. Y como así también en la administración superior. Hoy día el vicepresidente es nombrado por el presidente de la República. En nuestra modificación lo que aspiramos es que el vicepresidente sea nombrado por los directores que a la vez obedecen a los cánones que ha propuesto la OCDE para estos efectos. Por lo tanto, pensar solo que esto es la forma de abordar ENAMI, la verdad que nos gustaría ser un poco más preciso en el sentido que existen un conjunto de otras acciones a mirar y también esperamos que todos quienes son parte del ecosistema de la pequeña minería en Chile, sigan trabajando en estas líneas y no se parta de nuevo en diagnósticos que ya son bastante sabidos por todos quienes están en este ecosistema, presidente. No sé si don Iván... Sí, muchas gracias, ministra. Tiene la palabra el diputado Tapia. No respondí los temas de Matrix. Que ahí tú... Gracias. ¿Qué pasó? Es que no, perdón, presidente, no respondí todas las consultas, dado que los temas de Matrix, las consultas referidas a Matrix, la iba a responder la administración. No sé si quiere que respondamos para cerrar el ciclo de los 2 diputados. Sí, por favor. Ya. Para el ciclo de 2 diputados, después viene el diputado Tapia. Me faltaba una respuesta. Como señalamos en la presentación, nosotros tuvimos se invitó a participar a más de 20 empresas del país. De esas recuerdo que presentaron 3 sus ofertas de manera final y Matrix fue la seleccionada tanto por sus elementos técnicos, pero también porque fue la más económica que se presentó. Con respecto a las suspicacias, por decirlo de alguna manera, y lo señaló el diputado Mulet, Matrix ya había trabajado con la Empresa Nacional de Minería precisamente en la administración que correspondió al gobierno de Piñera II. En ese sentido, de alguna manera hemos recibido críticas por trabajar con Matrix porque algunos consideran que son bolcheviques y otros porque consideran que son neoliberales. Es una empresa prestigiosa en el sistema minero, no solamente minero, tanto en Chile como en otros lugares. Está desarrollando una tarea de buena factura, a nuestro entender. Nos ha colaborado de muy buena manera hasta ahora. Desconozco cuáles son sus propietarios, pero si la consulta se nos hace, podemos buscar la información y enviarla a la comisión cuando la tengamos. Muchas gracias, don Iván. Tiene la palabra ahora sí el diputado Tapia. Gracias, presidente. Presidente, a ver, yo no veo en esta presentación, este plan estratégico, la modernización de las plantas. A lo mejor se pasó muy rápido, porque eso es fundamental el día de hoy. No veo qué tecnología van a poner o van a instalar para que los pequeños mineros tengan los resultados más pronto de sus leyes, ni los sistemas de pago. Vuelvo a insistir, puede que se haya pasado muy rápido. En cuanto al sistema de administración, nosotros cuando estuvimos en la comisión investigadora de ENAMI, que la presidió la diputada Chicardini que está acá,
nos encontramos con que todavía se manejan con Excel muchos datos. Entonces, ¿se va a cambiar esa tecnología o no se va a cambiar? Por otro lado, en este plan de modernización yo no sé también si está incluido, y que me gustaría, presidente, si llegó la respuesta o que lo puedan dar a conocer acá, las remuneraciones que tienen especialmente los altos ejecutivos de la empresa. Ese tema nosotros lo conocimos en una reunión que tuvimos con los pequeños y medianos mineros dirigentes en Copiapó, que eran bastante elevados para la media que tiene la minería en Chile. Y lo otro me voy a quedar un poquito con el tema de Quebrada Blanca. El tema de Quebrada Blanca, cuando se tocó este tema vino Máximo Pacheco, no vino el vicepresidente, no estaba, parece que estaba fuera de Chile. Salieron varias cosas que nos dejaron bien complejos. Primero, de que tuvieron empresas asesores, bancos internacionales, no sabemos cuánto le pagaron los bancos internacionales, y ahí voy a discrepar un poco, ministra, con el tema de que no fue una negociación escondida. Yo por lo menos creo que fue a espalda de todos, fue entre cuatro paredes, porque acá nunca se señaló en esta comisión que eso, preguntamos y nunca dijeron a ciencia cierta. Por lo demás, el vicepresidente, cuando se iba a cerrar Enami Paipote, nosotros propusimos vender parte de los activos del 10% que tenían en Quebrada Blanca, y con sus propias palabras lo dijo, que era imposible vendernos porque ese era el futuro de Enami. Entonces, después de la vuelta de la esquina, en un par de meses, se vende. Entonces, a nosotros nos gustaría que todas estas cosas se puedan transparentar definitivamente. ¿Cuánto le pagaron a los asesores, a los bancos internacionales para que asesoraran en esta venta? Yo no sé si es muy descabellado decir de que buscar bancos internacionales para este tipo de negocio donde hay dos empresas estatales era necesario, pero eso queremos saberlo también. En cuanto al tema de la administración, nosotros también en esa comisión, presidente, como sugerencia, pedimos que se cambiara el sistema de administración que tiene Enami. Yo escuché a la ministra que eso iba a suceder. No lo veo en esta presentación. A lo mejor hay que irse más al detalle, vuelvo a insistir. Pero nos inquieta cuál va a ser, porque yo creo y sigo pensando que los políticos de partidos políticos no pueden estar en una administración tan importante como Enami, ni en Enami ni en Codelco. Y la mala gestión y los números rojos que ha tenido Enami obedece a que han puros movimientos políticos, pues eso no es un misterio, y esto es transversal, ¿eh? O sea, llega a la derecha, todos los de su partido de derecha, los que la están haciendo bien se tienen que ir porque hay que dar los cupos a la derecha. Llega nosotros, que somos parte de la izquierda, hacemos lo mismo. Digo, lo hacemos, yo no soy partidario de eso, pero eso definitivamente hay que cambiarlo. Si tenemos que tener equipos técnicos, o sea, hay ingenieros en mina, hay geólogos y hay un montón de profesionales en el país que tienen que dar resultados. En una empresa privada con estos números y estos resultados, cualquier gerente ejecutivo ya había tenido que irse de la empresa. Yo no le estoy diciendo que aquí Iván tenga la responsabilidad de todo esto. Este es un tema que lleva muchos años. Este es un tema que lleva una situación bien compleja, pero que no lo podemos seguir lamentando de que los malos resultados de Enami, porque claro, ahora se vendió en $520 millones, el 10% de Quebrada Blanca, se van a pagar deuda, pero si seguimos con este mismo sistema, el próximo año vamos a tener la misma deuda, y tal vez un poco mayor. Entonces yo quiero que aclaren también, ministra, qué cambio van a haber en la administración de esta importante empresa. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Benjamín Moreno. Gracias, presidente. En la misma línea del diputado Tapia. Una pregunta primero para la ministra. Usted es parte de Cochilco y Enami, si no me equivoco, del fiscalizador y el fiscalizado. ¿Usted se inhabilita en esos procesos o no se inhabilita en esos procesos? Eso es lo primero. Y a don Iván, nosotros pedimos hace un tiempo, creo que fue cuando vino el vicepresidente de Codelco, Máximo Pacheco, que dijo, o presidente, no, presidente ejecutivo, dijo una cosa bien increíble, o sea que casi que a Codelco tenían que venderle el 10% más barato porque Codelco pagaba más impuestos, o sea, y fue lo que dijo de esa manera.
No, y aunque suene para la risa, fue lo que dijo. Entonces, nosotros le pedimos algo bien sencillo para despejar esto, porque que dice que se nos acusa de cosas medias secretismo. Es tan sencillo como que nos manden los métodos, los cálculos y transparenten los cálculos de por cuáles, de qué manera llegaron a eso, porque la ministra dijo una frase: métodos de valorización actuales y validados. ¿Cuál, po? Los números. ¿Qué método? Flujos futuros, qué método de valorización de una empresa, y manden los números, transparenten los números, y con eso se acaba todo el problema. Eso le pediría a don Iván por su intermedio, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la señora ministra y después don Iván. Gracias, presidente. Bueno, respecto a las consultas del diputado Tapia, nosotros compartimos plenamente la necesidad de la modernización de las plantas, tecnología para mejorar la respuesta de leyes, especialmente los pequeños mineros, todo lo que significa mejorar la gestión de la compañía. En este momento la empresa está instalando un sistema SAP que además está vinculado al fomento, donde nosotros vamos a tener la posibilidad de saber a quién hacemos fomento, en qué espacio territorial hacemos fomento y qué plantas son las que se benefician con dicho fomento. Tema que hasta ahora no estaba. Probablemente, presidente, y por su intermedio, diputado, lo que estamos haciendo acá es presentar los conceptos más estratégicos, tal como lo señaló Iván. Nosotros no tenemos problema en abrir cada una de estas líneas de trabajo donde lleguemos específicamente a las preguntas que usted nos hace, porque esas están contenidas. Pero lo segundo que quiero señalar es que un plan estratégico es un plan de corto, mediano y largo plazo. Pero también hay una contingencia. Nosotros tenemos la cotidianeidad con los pequeños mineros, ¿ya? Y esa cotidianeidad nosotros buscamos resolverla a través de un espacio distinto, que es el estratégico, que son los espacios operativos habituales. A modo de ejemplo, quiero señalar que uno de los temas que hemos estado recibiendo reclamos de parte de los pequeños mineros era el tiempo de determinación de leyes para el pago de oro. Eso nació de la mesa de trabajo, fue abordado por la empresa desde el punto de vista de una acción inmediata de corto plazo. Los tiempos se han reducido ostensiblemente y nuestra aspiración es que al mes de diciembre se haya resuelto el problema de pago de leyes de oro. Estoy dando un ejemplo de un tema estratégico versus un tema cotidiano. En esa cotidianeidad nosotros trabajamos directamente con los pequeños mineros, entonces un poco hay que diferenciar cómo vamos a resolver los problemas de gestión de la compañía, pero tampoco podemos esperar a que efectivamente se resuelva un proyecto y nos quedemos con una cotidianeidad compleja. Entonces, hay dos vectores de trabajo. Aquí está el plan estratégico, como lo dijo Iván, lo abrimos y vamos a llegar al tipo de tecnología, porque naturalmente nuestra aspiración es que ENAMI se proyecte en pleno reconocimiento a la pequeña y la mediana minería de nuestro país. No hay otro sentido en la proyección que queremos hacer respecto de la empresa nacional de minería. Respecto de la consulta, los temas de Quebrada Blanca, presidente, por su intermedio se los vamos a dejar a Iván. Respecto de la administración que usted planteó por su intermedio, presidente, diputado Tapia, nosotros hemos realizado cambios importantes dentro de la administración orgánicos, o sea, en términos de la estructura orgánica, ¿ya?, que tiene ENAMI hoy en día, y además usted puede revisar efectivamente que las personas que hoy día lideran esas áreas son personas que tienen las competencias que corresponden al cargo. ¿Ya? Eso hoy día es algo que puede ser factible de señalar. Respecto de la consulta del diputado Moreno, respecto de la inhabilidad, dado que yo presido la Comisión Chilena del Cobre y además presido la Empresa Nacional de Minería, debo señalar que se han realizado los estudios legales para efectivamente señalar si hay un conflicto respecto de esa acción, lo que no existe. Las decisiones que se toman en el Consejo, como por su parte las direcciones que se toman en la ENAMI, son decisiones que no colisionan entre sí
y esto ha sido debidamente estudiado tanto para el caso que yo represento como también para otros integrantes del directorio. Recordemos que este es un directorio compuesto por 10 personas, en donde además de la ministra de Minería está presente, hay 2 representantes de la Sociedad Nacional de Minería, hay representantes del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, de Corfo, representante de Hacienda, un representante de Cochilco que recae en la subsecretaria de Minería. Y si los temas que ahora Blanca, presidente, se refiere el vicepresidente. Tiene la palabra. Presidente, ¿cuánto tiempo tenemos para saber? ¿Sí? Es que como tenían otro punto en la tabla, ¿Sí? yo solo para no... voy a partir quizás de las últimas el método de valorización es muy simple. Nosotros tomamos el plan minero que nos entregó la empresa Quebrada Blanca. Ese plan minero determina tiene una serie de parámetros, una serie de supuestos y genera una serie de flujos en el futuro. Esos flujos fueron traídos a valor presente y ese es el mecanismo el cual nosotros ocupamos para la valorización. Esa tarea la realizó la gente especialista del Banco BCI, que son los que realizaron esa valorización, y además fue parte de la revisión que hicieron una serie de bancos que estuvieron participando en un proceso que nosotros terminamos abortando, pero íbamos a hacer un crédito sindicado con alrededor de 8 instituciones financieras, todos revisaron exactamente el mismo flujo. ¿Cuál es la dificultad para mostrarlo? Yo no soy abogado, pero en eso han sido muy exhaustivas las respuestas que hemos dado por parte de nuestra Fiscalía. Estamos en un espacio de intersección complejo, porque no estamos hablando de una empresa pública. Quebrada Blanca es una empresa privada, de la cual una empresa pública era propietaria del 10% de sus acciones. Entonces la información que nosotros podemos tener y que nosotros podemos compartir tiene restricciones que están dadas en el marco del derecho privado. Eso es la dificultad. Entonces sería muy fácil para nosotros y sería muy sencillo y podríamos resolver rápidamente esta conversación si nosotros pudiésemos efectivamente mostrarles en cualquiera de las condiciones los estudios y los números. Pero ese plan de negocios que nosotros ocupamos como base no es nuestro. Y nosotros tenemos acceso a él de manera restringida por ser propietarios de un 10%. Pero los otros derechos que están en juego en este ejercicio son derechos de los privados, en particular tanto de TEC, que es dueña del 60%, como de Sumitomo, que es dueña del otro 30%. Y pone, desnuda antecedentes que son resortes de esa empresa, a ser públicos o no. Entonces, la situación en la cual nos encontramos no es de las más favorables para venir a conversar y las explicaciones que nosotros podemos dar, pero no tienen que ver con que nosotros queramos mantener en reserva, sino que lo que nosotros hoy día estamos administrando es parte de una empresa, o que no administrábamos, pero que éramos propietarios de una empresa privada. Y entonces podemos tener una larga conversación, tanto a 25 años. Y podemos también decir, algunas hicimos, las tasas de descuento fueron fluctuantes, eran más altas al comienzo porque nuestra condición financiera era peor y a medida que se suponía que era mejor, las tasas de descuento eran menor. Hay una infinidad de elementos y se pueden discutir, y hemos discutido largamente esto con los especialistas de cuáles son precio de cobre, una serie de situaciones, y además, y es cosa que sabemos, los planes mineros era el mejor que había en ese momento. Ya en este momento el plan minero de esa empresa ha cambiado. Porque efectivamente si es para mejor o para peor, tampoco se lo podemos decir, quizás se lo puedo contar cuando ya no estemos en registro. Cambio de administración, se nos plantea, nosotros tenemos restricciones, funcionamos una ley que es del año 60, funcionamos con una serie de esquemas de trabajo que son de los años 60. Nosotros creemos y compartimos la posición que la ministra ha expresado acá, que es necesario avanzar en una modernización que haga cuenta de los requerimientos de una administración de una empresa en este momento, y la actualización del gobierno corporativo es necesario, pero es materia de ley. No es materia que podamos resolver. Sobre las remuneraciones...
Sí, sobre las remuneraciones de los ejecutivos, nosotros también funcionamos según el esquema que nos establece la ley. Las remuneraciones del vicepresidente ejecutivo han estado presentadas durante muchos años en la página web. Esta administración tomó la determinación de agregar también a los gerentes que antes no se podían saber cuáles eran sus remuneraciones, y cumplimos con la ley de transparencia activa que se nos hace efectiva y se puede revisar por cualquiera. Es más, supongo que las conversaciones que se han generado en algunas asociaciones mineras con respecto a los sueldos se deben efectivamente a que hoy día están publicadas transparentemente en ese espacio las remuneraciones no solamente del vicepresidente ejecutivo, sino que todos los gerentes de la empresa. La ministra ya se refirió con respecto a los temas tecnológicos y quiero asociarlo a una infinidad de proyectos que la empresa viene desarrollando. El proyecto SAP es un proyecto que partió hace 3 o 4 años atrás. Estamos hoy día haciendo el salto a que el 90% de nuestras actividades van a estar registradas en ese sistema. El desafío es que el 2 de enero estemos funcionando en todo en SAP. Es un salto grande para una empresa como Enami, que ha tenido dos fracasos anteriores en tratar de establecer mecanismos computacionales para eso, y estamos tratando de salir de esa condición. A nosotros, y esto es una opinión personal, nos llama profundamente la atención que el atraso administrativo que tiene la empresa nacional de minería es gigante. Una empresa del tamaño de Enami, que hoy día no cuente con un sistema SAP o cualquier RPG, realmente no debemos tener ejemplos de ese tipo. Estamos 15 o 20 años atrasados, pero se están realizando los proyectos. Solo para terminar, presidente, la pregunta sobre qué pasa con diferentes proyectos, por qué no aparecen, es porque tenemos que establecer, en esto no hay una receta única para los planes de desarrollo estratégico. La estrategia que nosotros hemos planteado es la que ya se hizo, son 4 lineamientos, son un objetivo. Si uno va y revisa cada uno de los proyectos que estamos desarrollando, no están ahí nombrados. No está nombrado el proyecto Alto Andino de litio, no está nombrado el proyecto de fundición, no están nombrados varios de los desafíos que tenemos en cada uno de los planteles, porque además las respuestas a los problemas de cada uno de los planteles son distintos. Y entonces tendríamos una infinidad de temas. Lo que queremos es que estos lineamientos guíen cuál es la prioridad en el trabajo que se tiene que realizar, cuáles son los énfasis que se tienen que lograr. Y solo por mencionar, tanto en litio como en la fundición es fundamental que nosotros cumplamos con los elementos medioambientales. Y por eso las variables de ESG se han puesto como un tema fundamental en el trabajo de la empresa y lo que tenemos que desarrollar. Y también que los proyectos sean económicamente sustentables. Y entonces lo que hoy día estamos construyendo y trabajando en particular con el proyecto de modernización de la fundición, que es logrando el permiso ambiental, es clave. Y estamos en ese proceso. Nosotros teníamos un compromiso de lograr ese permiso en 12 meses. Eso se ha prorrogado, pero hoy día estamos pensando que lo vamos a hacer en 18. Y eso, pensar un proyecto de la dificultad que tiene un estudio de impacto ambiental de una fundición en la localidad en la cual nosotros nos encontramos, es realmente un plazo bastante menor a lo que cualquiera hubiese estimado. Así que los diferentes mecanismos por los cuales uno puede construir un instrumento de lineamiento estratégico, hemos tomado cada uno de los proyectos de la empresa, los de ahora, los de ayer y los que vengan, tendrán que ser evaluados según estos criterios, y creemos que varios de los que se han mencionado, la modernización de las plantas y otro tipo de situaciones, van a ser útil este plan de desarrollo estratégico para poder impulsar y que se lleven adelante para que la empresa tenga los mejores resultados, no solamente en lo que nos queda de administración, sino que en las administraciones que vengan. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Iván. Nos queda la palabra de la diputada Ahumada, la diputada Chicardini, diputado Videla, y finalizamos. Muchas gracias, presidente. Saludar, cierto, a la ministra, y hoy día tenemos aquí a quien representa a Enami, que para nosotros es una situación muy compleja. La verdad es que cuando uno escucha, tiene claro todo el análisis, digamos que el diagnóstico está claro, yo creo, desde que el gobierno asume, tiene clara la realidad de Enami. Y esta comisión siempre estuvo disponible para poder trabajar y poder haber hecho las mejoras necesarias. Para eso también tuvimos que llegar a una comisión investigadora. Acá tuvimos
ante una crisis, tuvimos a los trabajadores de Chuquicamata proponiendo ver cómo mejoraban el tema de la fundición, cómo mejoraban, ¿cierto?, la eficiencia. Lo mismo pasó con ENAMI. Acá estuvieron los trabajadores también proponiendo para que efectivamente no hubieran cierres de las fundiciones. Y eso ha afectado enormemente. Hemos visto cómo la diputada Chicardini, como también el diputado Mulet han levantado la voz y nosotros desde aquí también hemos apoyado. Entonces, mi pregunta es, ante la situación y la venta de este 10% de Quebrada Blanca, ¿cuánto fue efectivamente lo que reciben? ¿Los 520 millones de dólares o pago de impuestos? ¿Cuánto es lo real? Tampoco nos queda claro, y yo creo que nadie está de acuerdo, independiente que ustedes nos han dicho 1001 veces que todo está bien, de alguna manera evaluado por bancos internacionales y todo, pero tampoco nos cuadran los números. La vez anterior que no estuvo, ¿cierto?, el director, se dijo acá que los montos no cuadraban. Se habló de 800 millones de dólares en su minuto cuando se evaluó en una presentación anterior, después quedamos en estos 520 que tampoco cuadran ni en el valor futuro ni en el presente, no dan los números. Y yo creo que eso también genera inquietud. Si no fuera por eso, tampoco tendríamos a las agrupaciones mineras que han levantado la voz, que han buscado también a través de la vía legal dar de baja o al menos transparentar todo lo que ocurrió en la valorización de este 10%. Y lo terrible es, ¿qué es lo que hoy día nos queda de ENAMI? ¿Cuál es el capital de ENAMI? ¿Qué es lo que nos quedó? ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? Porque estamos contra el tiempo. Hay muchas falencias con el pequeño y el mediano minero que no tiene, ¿cierto?, el pago oportuno o la certeza, como bien lo decía el diputado Tapia, de la ley con la que se entrega el material y después el tiempo que se demora en el pago. Entonces, yo creo que hoy día es importante. Iba a preguntar también por el tema de los sueldos, porque efectivamente eso también es algo que genera críticas, sobre todo cuando tenemos una empresa en crisis. Entonces, yo creo que, lo hemos dicho en todas las formas y tonos, yo creo que acá es necesario dejar estas preguntas, saber realmente qué es lo que tenemos de ENAMI, y lo otro es por qué no se evaluaron otras opciones, porque acá siempre estuvo a la disposición para poder buscar apoyo y solicitar recursos para poder apalancar y no que ENAMI tuviera que perder su capital, que era, al parecer, lo último que le iba quedando. Así es que eso. Gracias, presidente. Tiene la palabra la diputada Daniela Chicardini. Sí, gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al vice y a la ministra. A ver, yo la verdad es que vengo también a hacer un poco de reflexión en esta comisión, a propósito también de la presencia de las dos autoridades que están a cargo de una empresa muy importante para nuestro país, pero particularmente para la región de Atacama. Y quiero partir quizás también haciendo un reconocimiento, porque acá hay responsabilidades compartidas. Este es mi diagnóstico. Y viene ya desde hace muchos gobiernos atrás cometiéndose errores dentro de la Empresa Nacional de Minería. O sea, sin ir más lejos, lo que pasó en el gobierno de Piñera es brutal. La inoperancia, la desidia, la incapacidad de entender de que una empresa tan importante como ENAMI se tenía que cuidar y resguardar no estuvo dentro de sus lineamientos, claramente, porque de lo contrario hubiesen continuado con el cronograma que había establecido la presidenta Michelle Bachelet y haber, ¿no es cierto?, asumido el compromiso de avanzar en la segunda etapa de la modernización. Probablemente si es que eso se hubiese hecho, nada de esto estaríamos viviendo. Nada de respecto a las desvinculaciones de trabajadores y trabajadoras del ENAMI, nada de esto estaríamos viviendo con respecto, ¿no es cierto?, al cierre temporal, entre comillas, de la fundición en Ambi de la Lira, que yo espero que no sea permanente, porque igual se instala, paréntesis, una duda legítima cuando esto depende de otro organismo estatal que tiene que evaluarlo, que está en un procedimiento, ¿no es cierto?, de análisis, pero mientras eso no vea la luz al final del túnel, hoy día es un supuesto, es un papel. Y yo quiero decirlo también con mucha claridad.
Si es que se hubiesen tomado las decisiones en el gobierno de Piñera, probablemente no estaríamos hablando del desmantelamiento que ha hecho el ENAMI también, no solo, y creo yo que acá hubo un error de mi gobierno haber tomado decisiones de atrás para adelante. Porque a mi juicio era un poco más razonable haber avanzado en la capitalización del ENAMI desde un principio y no haber llegado hasta el final para tomar esa tremenda decisión. Y vuelvo a hacer paréntesis, porque todas las empresas estatales de nuestro país han tenido capitalización. TVN, ENAP, Codelco. Entonces, yo creo que todas estas señales son malas señales para los chilenos y chilenas. Son malas señales para una actividad productiva importante. Son malas señales para detrás de todos esos pequeños mineros que hay familias, detrás de todos esos trabajadores y trabajadoras del ENAMI. Y yo quiero quizás mencionar algunas preocupaciones que tengo. Porque fíjese que tengo dos denuncias de distintos ámbitos. Uno que proviene de los mismos trabajadores y trabajadoras que fueron desvinculadas y que han tenido problemas con el finiquito, que dicho sea de paso, yo he mandado algunos oficios de fiscalización para saber qué es lo que sucede, pero además hay compromisos que no se han cumplido con trabajadores de empresas subcontratistas que se le iba a pagar un bono de compensación. Y este bono de compensación, hasta el día de hoy, brilla por su ausencia. Y este fue un compromiso a principio de este año 2024, dijeron que iba a venir el pago después de su finiquito, porque ese es el problema que hay, que se les pagó el finiquito y hasta el día de hoy no ven ese bono de compensación compensatorio. Esto fue en marzo, un bono de reconocimiento por la suma de 1 millón de pesos. Un bono de reconocimiento, Y esto se comprometió a hacer el pago en marzo, después dijeron en mayo, en junio, julio, y estamos en noviembre y aún no pasa nada. Entonces yo más bien quiero saber qué es lo que pasa con aquello. En segundo lugar, me gustaría saber cuáles son las otras decisiones que va a tomar el Ejecutivo con respecto a esta reorganización interna o esta reestructuración o este diseño, ¿no es cierto?, administrativo que han venido trabajando y que hasta el día de hoy nos sigue sorprendiendo. Yo quiero ser también súper transparente en aquello. Yo estoy consciente de que hay un problema financiero grave, que probablemente la venta de Quebrada Blanca, este 10% a Codelco, era, a mi juicio, la última ratio, porque evidentemente uno de los principales activos del ENAMI y desprenderse de aquello es difícil, nos duele, y nos duele profundamente, porque genera también mucha incertidumbre, muchas incertezas para el futuro, ¿no es cierto?, del ENAMI. Pero también nos hemos ido enterando de algunos nombramientos en donde yo creo que es importante de una vez por todas entender que en la región de Atacama, donde hay mayor presencia de pequeña minería, debiésemos empezar a descentralizar la ENAMI y que tenga una mayor presencia de todos estos gerentes que aparecen, ¿no es cierto?, y que están centralizados en la capital de nuestro país, quizás que exista una señal en esa línea. Y no ir en desmedro, porque normalmente todas estas crisis termina cortándose el hilo por lo más delgado y quienes salen perjudicados son trabajadores que llevan años. Y seguimos aumentando quienes están a la cabeza y que muchas veces uno tiene también el legítimo cuestionamiento si es que es realmente necesario o no. Entonces, más bien mi pregunta va por ahí, presidente, por su intermedio a la ministra y al vicepresidente. ¿Tienen claridad con respecto a estas dos modalidades de trabajadores, con respecto a los finiquitos y este bono de reconocimiento? ¿Qué otra cosa tenemos que saber? O si es que ya terminó, o hay todavía algunos anuncios por delante que aún no sabemos con respecto a la reestructuración administrativa. Bueno, a mí me hubiese gustado que hubiese sido un poco más del 25, de los 25 millones de dólares
que están presupuestados para la capitalización. Creo que es importante haber hecho un aumento considerable con respecto a los recursos para fomento, que entiendo que son 10 millones de dólares. Pero en una crisis tan compleja como la que está viviendo la empresa, creo que era importante quizás haber tenido una propuesta un poco más mejorada por el bien de una empresa tan importante y también por el bien de los trabajadores y trabajadoras y por el bien también de la pequeña y mediana minería. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Antes de dar las palabras finales, yo voy a hacer dos preguntas muy cortas, sin reflexiones. El desglose de gastos de los 520 millones de dólares que va a recaudar ENAMI. Si eso lo tienen o está en el plan, 20 millones, claro, en la venta de Quebra Blanca. Si eso lo tienen como desglose, ¿para qué van a estar destinados en términos generales? Y la segunda pregunta, si pudiesen referirse, o si lo pueden hacer llegar por el tiempo, digamos, que llegó el señor ministro también de Energía, más detalles respecto a cuál será el rol de ENAMI en la industria del litio. Esas dos preguntas. ¿Tiene la palabra, señora ministra? Gracias, presidente. Presidente, me voy a referir a las últimas, a su observación y luego a las de las diputadas Ahumada y Chicardini. Señalar primero que los 520 millones tienen mayoritariamente como destino el pago de la deuda respecto de la cual nosotros tenemos una carga financiera insostenible en el corto plazo. O sea, y en esto yo quiero ser muy clara y quiero invitar a los señores diputados, diputadas por su intermedio, presidente, a que lean el informe de la auditoría externa realizado por Deloitte al cierre del 31 de diciembre, en donde por primera vez en el oficio, en la opinión que se emite, en la carta de opinión, aparece la delicada situación financiera de ENAMI que arriesga su continuidad. O sea, esta no es una opinión de esta administración. Esto está opinado por los auditores externos de la compañía y por primera vez aparece un tema que fue ampliamente discutido en el directorio, pero naturalmente no se influye en la opinión de los auditores externos. Los 520 millones, 490 fueron a pagar la deuda y 30 millones de dólares a capital de trabajo de la compañía. Eso es lo primero que quiero responder, presidente. Lo segundo, voy a mezclar la respuesta con algunas consultas de las diputadas Joana Ahumada y la diputada Daniela Chicardini. Tiene que ver con la capitalización. Y esto tengo la experiencia de la capitalización de Codelco. La capitalización es para proyectos futuros. La capitalización no está para pagar deudas. La capitalización requiere de una empresa pública, de un proyecto de ley. Cuando nosotros hicimos el cierre temporal de la fundición en febrero, habiendo naturalmente ya enero, febrero, haber estado conversando el cierre de la fundición, nosotros en ese momento anunciamos la capitalización y más aún anunciamos que vendría en el proyecto de ley de presupuesto, porque ingresar un proyecto de ley independiente solo para la capitalización generaba naturalmente que tiempos que pudieran ser altamente complejos. Por lo tanto, desde ese momento nosotros señalamos que venía en el proyecto de presupuesto 2025 la capitalización de la Empresa Nacional de Minería en enero de este año. Eso queremos dejarlo como muy claro y las invito por su intermedio, presidente, a revisar la capitalización. En el caso de Codelco se capitalizó por 4.000 millones de dólares, todos destinados a proyectos estructurales. De los 4.000 millones de dólares, 3.000 eran no retiro de utilidades y 1.000 era un aporte directo que iba a ser Hacienda. Acá nosotros estamos capitalizando en 25 millones de dólares que guarda relación con el plan de mejora de los planteles. Por lo tanto, también tenemos que ver la capacidad de ejecución de la empresa, que por primera vez va a recibir 25 millones de dólares, tiene que ejecutarlo transparente, probamente, por favor, estamos diciendo, pero también hay que ejecutarlo. Y esos 25 millones de dólares van a mejora de planteles. Ese es el objetivo. Por lo tanto, si fueran más recursos, naturalmente irían a la mejora al proyecto de futuro que para nosotros es la sostenibilidad de la Empresa Nacional de Minería. Respecto del rol de ENAMI en materia de litio, es fundamental.
ENAMI está definido en la Estrategia Nacional del Litio que participe activamente en salares altoandinos, en donde nosotros hicimos una definición de 3 rangos. El primero era aquellos salares en donde el Estado tiene un conocimiento profundo o está en operación en donde sabemos, por ejemplo, cuáles son las reservas de litio que pudiera haber. Y allí se definió como estratégicos el salar de Atacama y el salar de Maricunga, en donde la definición es que el Estado participe en más del 50% de la propiedad. Luego, aquellos salares en donde el Estado tenía interés porque había preexistencia de pertenencias mineras, por ejemplo, y allí la participación de las empresas del Estado se determina conforme a la información geológica que se recabe, y eso tiene que ver con salares altoandinos, que lo tiene ENAMI, y el salar de Pedernales, cuya propiedad minera es de Codelco. Entonces habían elementos que permitían hacer esas definiciones. Señalar, como lo ha indicado el vicepresidente, que en salares altoandinos estamos en la segunda campaña de exploración, que hemos alumbrado un salar con una dimensión mayor y una mayor concentración de litio. Por lo tanto, estos resultados son altamente positivos, lo que permite que la empresa pueda naturalmente negociar de mejor manera con un privado teniendo mayor información geológica y que es la base para el negocio minero. En paralelo, el Ministerio de Minería, como corresponde conforme a la ley y además a lo que hemos señalado como gobierno, estamos realizando la consulta indígena tanto en salares altoandinos como en salar de Maricunga. Y quisiera aprovechar de indicarle a los diputados y diputadas por su intermedio, presidente, que durante el miércoles de la semana pasada, el lunes de este fin de semana largo, hemos publicado ya el comienzo de las consultas indígenas para Ascotán, para Ollagüe y para el salar en la región de Tarapacá. Lo siento, por favor, tengo un lapsus, pero para un tercer salar en la región de Tarapacá. Por lo tanto, ya llevamos, vamos a tener cinco salares en consulta indígena. Respecto de el tema del sistema de evaluación de impacto ambiental que manifestó la diputada Chicardini, quiero indicar que naturalmente Chile tiene un sistema en donde la empresa pública y privada tienen que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Hemos destinado un equipo especialmente al seguimiento de este proyecto. Este proyecto para nosotros es sumamente relevante. La verdad que estamos colocando todas las capacidades en sacar adelante la evaluación ambiental. Recibimos ya, presentamos ya las respuestas a la primera IXARA, así que estamos monitoreando que efectivamente se avance cumpliendo con todas las normativas que tiene el sistema de evaluación de impacto ambiental. Respecto de las denuncias y otros temas, presidente, la respondería el vicepresidente. La palabra, don Iván. Respecto a los finiquitos de nuestros trabajadores, todos cancelados en los plazos que establece la ley. Está con micrófono. Ahí sí. Los finiquitos de nuestros trabajadores en todos los procesos de salida que hemos tenido desde inicios de este año. Todos los finiquitos están pagados en los tiempos que establece la ley. No tenemos ningún retraso con los pagos de los finiquitos de nuestros trabajadores propios. En el caso de los beneficios que otorgamos por sobre la ley para los trabajadores de las empresas contratistas que tenían su funcionamiento permanente en nuestra fundición y dado la modificación de esos contratos, suspensión de esos contratos han quedado desvinculados, hemos pagado todos los que han presentado todos los antecedentes. ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros requerimos que las empresas nos presenten parte de los antecedentes de los finiquitos y eso ha demorado en algunos pocos casos, que es lo que hoy día está arriba de la mesa, y no es porque la Empresa Nacional de Minería no tenga ni los recursos ni la voluntad de hacerlo, sino que nosotros, después de este proceso, vamos a ser revisados y auditados por Cochilco,
y podremos llegar a ser auditados directamente por la Contraloría, por ser una empresa, y tenemos que cumplir los procedimientos que nosotros mismos establecimos. En eso son las empresas contratistas de estos trabajadores los que han demorado la entrega, pero creo que estamos hablando de 4 o 5 casos que son los que se deben a una empresa que no hemos podido ubicar para que nos entregue esos antecedentes. En cuanto tengamos esos antecedentes, se van a cancelar, porque básicamente lo que se demora es que tengamos toda esa reportabilidad. Yo solo presidente, un punto. La diputada Ahumada en sus consultas preguntaba con respecto a las estrategias de los recursos. Los recursos tenían que aparecer desde algún lugar, ¿ya? Y nosotros analizamos muchas de las alternativas de recursos públicos cuantiosos de 500, 600, 700 millones de dólares directo a la ENAMI en la condición en la que estaba, era difícil de conseguir, dada que efectivamente hay una estrechez presupuestaria. Ustedes están en la discusión del presupuesto 2025 y conocen perfectamente cuáles son las dificultades o restricciones que hoy día tiene el Estado. Con respecto a mantener el endeudamiento y aumentar el endeudamiento de la empresa, nos pareció una estrategia que era inadecuada. No solamente es necesario solventar y tener el respaldo que uno podía prever, sino que tiene que seguir pagando los intereses. Y lo hemos señalado con toda claridad. El próximo año, si nosotros manteníamos ese endeudamiento, los intereses que teníamos que cancelar eran 65 millones de dólares en una empresa que no es capaz de sustentar sus propios gastos. Eso era insostenible. Es más, los bancos no lo iban a prestar. Quiero también señalar que cuando nosotros buscamos la idea del sindicado, buscamos un endeudamiento por 820 millones de dólares en la banca, poniendo como garantías las acciones de Quebrada Blanca y los 100 millones de dólares que nos entregó de garantía explícita del Estado, y la banca restringió esa solicitud de los 820 a 720 millones porque no eran suficientes las garantías que estábamos poniendo, porque ya habían dudas con respecto de cuál era el valor de las garantías que nosotros estábamos presentando. Y entonces la idea de decir, bueno, si solamente poniendo más garantías podíamos seguir endeudando a la empresa, era una solución de corto plazo, probablemente lo que hicieron varias de las administraciones anteriores, pero en algún momento uno tiene que ser capaz de sostener eso, pagar mínimamente los intereses o disminuir esa deuda. Y la condición en la que estábamos nosotros es que la banca nos dijo no les prestamos más porque no están en condiciones de demostrar que lo puedan devolver. Y entonces, sí, se podría. ¿Era la mejor estrategia? No. Y la que tomamos, que efectivamente, que es la venta, que nos permite adelantar un flujo, dejar de pagar intereses de manera sostenible y poder dedicarnos a los elementos que son parte de nuestro plan de desarrollo estratégico, es lo que nos permite abordar directamente las temáticas que nos plantean diariamente los productores en cada una de las regiones en las cuales nosotros funcionamos. Porque mientras tanto, ¿cómo íbamos a mejorar? Y esta es la realidad de esta empresa. Los tiempos de certificación, si lo que nos pasaba es que las empresas que nos hacían los transportes dejaban de transportar nuestras leyes o nuestras muestras porque no éramos capaces de pagarle. La condición en la que estaba la empresa parece que se olvida rápidamente, pero nosotros tuvimos que adelantar la paralización de la fundición porque no éramos capaces de pagar el suministro fundamental, que era el concentrado. Y entonces esa es la empresa que hemos tenido que administrar y esa es la condición en la que estamos, y por eso tomamos las medidas que se han anunciado, que se han discutido, y no tenemos ningún problema para seguir efectivamente dando la conversación, la discusión de por qué las tomamos, recibir todos los oficios y todas las consultas que se nos hagan, pero la condición de poder discutir el plan y poder implementar el plan de desarrollo estratégico en las condiciones en las cuales estamos haciendo hoy día es bien distinto a lo que podríamos haber discutido en el mes de enero y febrero cuando no teníamos cómo garantizar el pago a los pequeños mineros. Y entonces creemos que hemos tomado las decisiones adecuadas y que la empresa hoy día está bastante mejor de cómo la recibimos, y sin ninguna duda cuando terminemos el gobierno también no solamente va a valer más, que es uno de los indicadores que se nos ha planteado, sino que también va a entregar un mejor servicio a la pequeña minería del país. Muchas gracias. Solamente porque se me había quedado en el tintero para dar... Diputado Videla, y terminamos, por favor, porque tenemos que votar. Diputado Videla tiene la palabra. Un segundito, por favor. Muchas gracias, presidente. Muy cortito. Bueno, yo leí el informe de auditoría externa que habla la ministra y creo que todos sabemos la situación que vive ENAMI, por lo tanto, por lo menos a mí me queda bastante claro las decisiones que se tomaron. Obviamente entiendo también ciertas opiniones o también inquietudes que pueden haber de mis colegas.
pero me gustaría si podemos tener acceso al convenio de ENAMI firmado con, en este caso, el gobierno regional de Atacama y también de Antofagasta, de 1.800 millones que ustedes mencionaron. Me gustaría, presidente, si podemos tener acceso a ese convenio. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo solicitamos para que lo puedan hacer llegar. Último segundo, diputado Castro, y terminamos esta parte, por muy favor. corto, porque me iluminó el diputado Tapia cuando habló con respecto a los sueldos. Efectivamente, como dijo el señor Iván, vicepresidente, son abiertos. Y a mí me sorprende algo y me gustaría hacerle la pregunta súper concisa y precisa. ¿Ustedes en este plan han considerado también la rebaja de los valores que están pagando los ejecutivos? Porque usted recibe un sueldo de 260 y tantos millones de pesos brutos al año, que a mí me parece, la verdad es que grosero. No sé qué le va a hacer a usted, a mí me parece grosero. Hay personas que reciben, por ejemplo, Matías Lagos, para terminar muy cortito, 300 y tantos millones de pesos. Estamos hablando que es una planilla de millones de dólares. ¿Ustedes han considerado dentro del plan de reestructuración bajar esos sueldos? Porque, por ejemplo, nosotros acá en el Congreso, elegidos por el pueblo, yo por lo menos en el periodo pasado lo hice, bajamos un 25%. ¿Ustedes han pensado en bajar los valores de esta planilla? Gracias. Tiene la palabra don Iván Miners. Sin ninguna duda, los sueldos que se pagan en la minería en nuestro país, utilizando las palabras del diputado, son groseros. Son groseros para cualquier chileno, entendiendo que el sueldo mínimo que ha logrado subir el gobierno a 500.000 pesos está muy lejos de las cifras en las cuales efectivamente se pagan en la gran minería del país. Sin ninguna duda, los sueldos de una empresa pública como la de nosotros está efectivamente al escrutinio y podemos efectivamente revisar si estamos hoy día en escala. Lo que nosotros tenemos que garantizar también, y eso es importante, es que los profesionales que hoy día nosotros tenemos manejando una empresa de las dimensiones con un presupuesto de más de 1.000 millones de dólares y con funcionamiento a lo largo de todo el país, en el cual hoy día trabajan directa o indirectamente más de 3.500 trabajadores y que tiene que ser además competitiva, bueno, esa es la cuestión que tenemos que ser capaces de resolver y sin ninguna duda es parte de la discusión que siempre está abierta. Muchas gracias. Pedimos ahí para poder considerar lo que pide el diputado Castro. Diputado Humada. Solo para cerrar, para que se lo puedan llevar, solo decir esto, entiendo yo que quienes deben valorizar, ¿cierto?, las propiedades mineras, en este caso es literal, la Comisión Calificadora de Recursos y Reservas, que en lo principal son ingenieros mineros quienes están ahí. Solo si es que nos pueden después hacer llegar para que nos puedan informar si consideraron o no a esa comisión. Muchas gracias, diputada. Reglamento. Ministra, ¿sí? Punto de reglamento, diputado Mulet. No, solo, mire, yo quiero hacer una serie de otras preguntas. A mí no me satisface la información entregada por la ministra y el vicepresidente, y yo entiendo que tenemos un problema grave ahora de tiempo porque tenemos que votar un proyecto de ley que tiene urgencia. Pero yo creo que tengamos una sesión larga donde podamos preguntar una y otra vez y despejar las dudas. Yo tengo dudas respecto a la valorización. Dudas graves, digamos, porque aquí mismo el señor Pacheco dijo que él, como tenía una carga tributaria más grande, tenía un costo adicional y no podía valorizarla de la igual forma que la valorizaba una empresa privada. Entonces, eso no lo he podido resolver yo. ¿Te fijas tú? ¿Por qué convino a Codelco y no a otra? Porque tenía un costo más alto Codelco por tener una carga tributaria más elevada. Entonces, esa ecuación, y hay otras cosas respecto a los trabajadores y trabajadores del ENAMI que a mí me han dicho que les den parte del finiquito. Pero no quiero entrar en esos detalles. Pero yo quisiera, si queremos de verdad entrar al fondo de esto, presidente, pedir una sesión extraordinaria donde veamos todos los temas, con tiempo. Diputado, siempre andamos apurados y... Diputado, le respondo. En una reunión que tuvimos con la ministra, planteamos que en esta comisión, tema ENAMI, tema Soquimich, litio, tema Codelco en general, después de los proyectos de subsidio de energía, son los temas prioritarios para esta comisión y vamos a volver a programar todas las sesiones que sean necesarias para seguir ahondando, especialmente en los planes, en las dudas, etcétera, porque es demasiado importante ENAMI para esta comisión, especialmente porque nosotros tenemos que tener la responsabilidad con la pequeña minería básicamente, con invitados, con todo. Bien, vamos a pasar al punto número 2. Sí, perdón, ministra, tiene la palabra. Solo para constancia, el tercer salar es Coipasa. Había tenido un lapso y no... Perfecto, no se preocupe, ministra. Gracias. Bien, en el punto número 2 vamos a votar en particular hasta total despacho el proyecto de ley iniciado en mensaje. Sí, por supuesto, adelante, ministra.
que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de transición energética, que posiciona la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad, según Boletín 16.078-08, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario con urgencia calificada de suma. En estos términos vamos a votar el proyecto de ley como llegó a esta comisión, como lo decía acá en la minuta, en segundo trámite, viene del Senado, sin indicaciones, está publicado y entregado a cada uno de los diputados, y vamos a proceder a votar ese proyecto, y después de la votación, si lo estima conveniente, va a tener, así lo ha solicitado, la palabra el señor ministro. Por favor, secretaria. Gracias, presidente. Entonces vamos a votar en particular. Sí, Cherry, reparte el... Sí, van a repartir el comparado. Ah, gracias. Vamos a hacer una sola votación del texto, los artículos permanentes y transitorios. Diputada Ahumada. Partimos. Sí. Es una votación de todo el articulado. Porque no hay solicitudes de votación separado y las Entonces indicaciones una... sí. Bueno, entendiendo, voy a hacer un comentario, entendiendo que yo hice el retiro de una indicación que espero que el Ejecutivo lo tenga a bien. Diputada, perdona que le interrumpa, tenemos 15 minutos para votar y argumentar, así que los que quieran argumentar no tienen ningún problema. Ya, muchas gracias. Prosigo, esperando que tenga bien el Ejecutivo atender esa indicación y habiéndose tomado en conversación el texto, entonces apruebo, presidente. Gracias, diputada. Diputado Carter. Gracias. Diputado Castro. Yo voy a votar a favor, y también en nombre que me lo pidió el diputado Frank Sauerbaum, que si bien no es de la comisión, pero es de Ñuble, me pidió que se hiciera presente en esta votación. A favor, señora secretaria. Gracias. Diputado Celis. A favor. Gracias. Diputado Mateson. Gracias. Diputado Moreno. Gracias. Diputada Riquelme está con licencia. Diputada Morales en reemplazo del diputado Rosas no está. Diputado Tapia. A favor. Gracias. Diputado Venegas. A favor. Diputado Videla. A favor. ¿Y usted, presidente? Sí, 30 segundos para argumentar. Voy a votar a favor, convencido de que este es un gran paso para resolver el problema de transición. Quedan algunos detalles que los vamos a debatir, analizar en otros aspectos. También lo hemos conversado con el señor ministro, está comprometido para eso. Y lo más importante es que se empiezan a destrabar muchas inversiones, y sobre todo se empiezan a destrabar nudos de la industria eléctrica, en este caso, en este punto, que van a ser fundamentales para el desarrollo energético de nuestro país en los próximos años. A favor. Diputado Mulet. Gracias. A favor, Cristina. Se aprueba el proyecto, en particular por unanimidad de los diputados presentes. 11 votos. Tiene la palabra el señor ministro después de la votación. Señor presidente, por su intermedio, agradecer a los diputados y diputadas presentes, primero por la celeridad con que hemos podido tramitar este proyecto muy importante para recuperar la velocidad en el desarrollo de obras de transmisión que son fundamentales para conseguir que avance la penetración de energías limpias, con lo que ello trae, digamos, con lo que ello trae para disminuir nuestras emisiones, bajar los precios a clientes residenciales. Parte de ese compromiso que se refleja en esta votación unánime, en la capacidad de sacar este proyecto adelante así de rápido, obedece de hecho a la generosidad. El Ejecutivo retiró las indicaciones que se hicieron, así lo hizo también el diputado Zulantay y la diputada Ahumada. Entonces yo lo que quisiera, porque como Ejecutivo nos tomamos muy en serio nuestros compromisos, pasar revista de qué se trataban esas indicaciones y la manera en que las vamos a abordar. En particular, la indicación de la diputada Ahumada tendía a la necesidad de avanzar en criterios de equidad territorial
y encontrar maneras de que aquellas regiones que se ven más afectadas por las alzas, en este caso de transmisión, pero en términos generales por las alzas del proceso de estabilización, vean también alguna política que se haga cargo de esa particularidad, y eso es algo que esperamos poder abordar de una manera que esperamos que sea satisfactoria en el proceso de indicaciones al proyecto de ley sobre subsidios, que también estamos viendo aquí en la Cámara y que tiene periodo de indicaciones abiertas, y vamos a presentar algunas cosas sobre esta materia en particular. En el caso del diputado Zulantay había dos temas específicos. El primero tenía que ver con simplificar los mecanismos para la manera en que se realiza la valoración de las obras de transmisión para efectos de los procesos tarifarios. Eso es algo que obviamente vamos a seguir trabajando y encontrar la ventana legislativa donde incluirlo, así como también la posibilidad de que las obras incorporadas en los planes de expansión, o al menos aquellas obras que tengan un carácter estratégico en materia de transmisión, puedan simplificarse su declaración de interés nacional para efectos de los otros permisos que son necesarios, las servidumbres, las concesiones eléctricas y los otros permisos que son también necesarios para la construcción de esta obra. Estos tópicos los vamos a encontrar la ventana legislativa para abordarlo. El de equidad territorial lo vamos a abordar en el proyecto de ley sobre tarifas, pero de nuevo reiterar la generosidad de los diputados de retirar su indicación. El Ejecutivo también hizo lo propio, pero con eso la verdad que conseguimos despachar antes este proyecto de ley y evitar un tercer trámite que hubiera significado mayor tiempo de tramitación y que en definitiva nos permite responder de una manera más pronta las necesidades que hoy día son muy apremiantes en la región del Ñuble, como mencionaba el diputado Castro haciendo referencia al diputado Salwerbaum, o en la región del Maule y en general en la zona centro-sur, donde el atraso en obras de transmisión es muy significativo. Gracias. Gracias, ministro. Antes de finalizar, debemos designar al diputado informante de este proyecto. Bien, este presidente entonces va. Muchas gracias. ¿No está? No está. Bien, por haberse cumplido el orden del día y la sesión, se levanta.